Hola, muy buenos días a todos los bailarines de los viernes de danza individual. Soy Angelina, tu profe. Un beso muy grande para todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Espero que hayan disfrutado el viernes pasado, que ya era festivo. Les dimos un pequeño descanso. Y hoy vamos entonces con toda la energía a empezar nuestra clase. Vamos a empezar calentando como de costumbre. Inhalo. Exhalo. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Exhalamos. Muy bien, chicos. Circulito el tobillo hacia afuera. Gira bien el tobillo. Muy importante calentar nuestras articulaciones antes de comenzar a bailar. Cambiamos al otro lado. Circulito en tobillo. Muy bien, juntamos los pies en punta y talón. Flexiono. Círculo en rodilla. Vamos a ir hacia el otro lado, circulito. Calentar bien esa rodillita, chicos. Esto es. Separamos los pies, inhalo grande arriba. Exhalamos y llevamos los codos hacia las rodillas, abajo. Y de nuevo, inhalo grande arriba. Exhalamos. Inhalamos grande arriba. Y exhalamos abajo. Inhalo grande arriba. Exhalamos. Date cuenta que la punta del pie no se vea pasada por la rodilla, ¿vale? Inhalo grande arriba. Exhalamos bajo. Hasta donde puedas, ¿vale? Es importante calentar bien nuestras piernitas antes de bailar. Eso es. Relajamos. Punta del pie mirando hacia el techo. Inhalo grande arriba. Oye, chico, mira. Alma cubana. Heriberto Cruz. Regala. Es lo que hay. Cambio. Más fuerte. Míralo. Traigo mi tambor de alegría. Vente para las playas María. Vivo Valencia como en la armonía. Relajamos. Abro. Abro. Brazo arriba y abajo. Abro izquierda. Muy bien. Lado, lado, cadera. Lado, lado. Ahí, lado, lado. Lado, lado, esa cadera, chicos. Adelante, atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Vamos a bailar, yo la fiesta, vamos a bailar, la fiesta que vamos a bailar, vamos a dar un baile, a pagar el lugar, a pagar un baile cuando, y le danzo, Círculo. Grande, círculo, círculo. Suelta la cadera. Círculo, círculo. Arriba. Círculo hacia el otro lado.
Grande. Y hombro atrás, circulito, rotación de árbol, de hombros hacia atrás, circulito de hombro, ahí vamos, inhalo, exhalo, atrás, circulito, Vamos a bailar. grande, Vamos a bailar. Vida. Vamos a bailar. y ahora adelante, rotación de hombro, Vamos a bailar. hacia adelante, círculo, Se goza. Vamos a bailar. Se goza, 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 vamos a bailar. lento, juntos, Vamos a bailar. Vamos a bailar. extremo, lado, Eso es, vamos. Vamos a bailar. Inhalo grande. Exhalamos. Brazada por encima de la cabeza y estiramos todo el costado. Espalda recta. Cambiamos. Y relajamos. Levantamos un talón, ¿vale? Inhalo grande arriba, hundo el pecho, encorvo la espalda y estiramos la lumbar. Inhalo grande arriba, cambiamos. Eso es. Muy bien. Estiramos bracito. Relajamos. Estiramos bracito. Y relajamos. Muy bien. ¿Qué tal ese calentamiento? Espero que bien. Vamos a terminar un poquito con el cuello, que es súper importante. Mirada por encima del hombro. Mirada por encima del hombro. Bueno, yo ya estoy caliente. Espero que todos en casa también lo estén. Recuerden que el calentamiento es indispensable y absolutamente necesario para que nuestras articulaciones y músculos estén preparados para el movimiento de la clase, ¿vale? Vamos a estirar aquí entonces un poquitín el cuello. Perdón. Y como la clase anterior, vamos a empezar con cha-cha-cha, ¿vale? Hemos tenido en cuenta un par de comentarios que nos han hecho en el chat de que la música iba un pelín muy rápido, entonces he escogido unas piezas con un poquito de velocidad más reducida para que podamos seguir el paso todos, ¿vale? Y evidentemente recordaremos, has cambiado de lado para el cuello, y retomaremos nuestra técnica como siempre lo hacemos, que es súper importante. Muy bien, vamos allí entonces. Voy de espaldas para que me sigan como si estuviéramos en la clase presencial, ¿vale? Paso cha-cha-cha. Empezamos con izquierda al frente, 1. Paso el peso atrás en derecha, 2. 3 pasos en desplazamiento hacia atrás, cha, 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 para hacer derecha hacia atrás, 1, pasamos el peso izquierda al frente, 2, y de nuevo derecha, avanzando en 3 pasos, cha, 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 ¿ok? 1 al frente, 2 regreso, cha, 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 1 atrás, 2 regreso y cha, 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 1 al frente, 2 atrás y 1, 2, 3, 1 atrás, 1 al frente, cha, 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 y 1, 2, cha, 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 1, 2, cha, 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 1, 2,
cha, cha, cha. 1, 2, cha, 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 ¿vale? Tenemos el paso frontal de esta manera. El lateral. En izquierda, abro. 1, 2 y en el centro, cha, cha, cha. 3 pasitos, ¿vale? Derecha al lado, cierro, cha, cha, cha y 1, 2, 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 cha, 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 ¿vale? Espero que esté claro este también. Y vamos con el último cruzado hacia atrás, ¿ok? Empiezo yo con izquierda porque soy chica, recuerda. Vamos a izquierda, cruza, 1, peso al frente, 2 y en el centro, cha, cha, cha. Derecha, cruza, 1, al frente, 2, cha, cha, cha y 1, 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 2, cha, cha, cha. ¿Ok? Muy bien, espero que técnicamente estemos claros con esos pasos. Ahora tenemos que tener un poquito de atención auditiva para contar 4 compases en cada paso. ¿Ok? Vamos a hacer 4 compases en frontal, 4 en lateral y 4 cruzado, ¿ok? Empiezo con izquierda, 4 frontal y vas a contar conmigo, ¿vale? Es muy importante que cuentes. 5, 6, 7 y 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. Segundo, 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, hop, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto y último, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. ¿A dónde voy? Al lateral y contamos. 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, hop, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto y último, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Viene el cruzado porque se acabaron los 4 compases. Y 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Segundo, 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Tercero, 1, 2, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha, cha. Cuarto y último, atención, cha, cha, cha y 1, 2, cha, cha al frente y 1, 2 y etcétera. ¿Ok? Entonces yo voy a estar contando todo el tiempo, pero tú también ayúdame en casa a estar contando. En el momento en el que tú cuentas, estamos desarrollando y potenciando nuestra capacidad psicomotriz, ¿vale? El momento en el que tú dices 1 y sabes que ese número 1 está conectado con un paso, con un tiempo, y que el 2 es otra cosa y que el 3 también, entonces vamos desarrollando una memoria coreográfica, ¿vale? Y eso científicamente está comprobado que es muchísimo más poderoso y más útil, ¿vale? Y más beneficioso que cualquier sudoku y sopa de letras. Entonces, enfócate porque nos ayuda muchísimo a la memoria coreográfica. Vamos con la música del cha-cha-cha. Va lento, ¿vale? Escucha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 5, 6, 7 y 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Tercero, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Cuarto, al lado izquierda y 1, 2, cha-cha-cha. 1, 2, cha-cha-cha. Segundo, 2, cha-cha-cha. Tercero, cha-cha-cha. Cuarto, último, atención, termino, izquierda,
al frente, izquierda y 1, 2, cha, cha, cha. 2, cha, cha, cha. Tercero. Cuarto y último. Al lado, chicos. Y 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. Segundo. Tercero. Cuarto y último. Vamos, izquierda, atrás. Y 1. La vida me sonríe, doy gracias al cielo. 2, cha, cha, cha. Ta, ta, ta. Tercero. Cha, cha, cha. Te tengo en mi brazo. Cuarto, último. Izquierda al frente. Y 1, 2, cha, cha, cha. Eso. Bracito. Tercero. Cuarto. Al lado, lateral. 1, 2, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 2. Tercero. Cuarto. Atrás, chicos, cruzo. 1, cha, cha, cha. 1, cha, cha, cha. Tercero. Cuarto y último. Frente de nuevo. Y 1, 2. 3. 4. Y al lado. Cuenta. 2. 3. 4. Cruzo atrás. Y 1. 2. 3. 4. Izquierda al frente. Vuelvo. Y 1. Cha, cha, cha. 2. 3. 4. Lateral. 1. 2. 3. Atrás. 1. 2. 3. Y stop. Muy bien. Aplausos para todos en casa. ¿Qué tal? Bien, chicos. El cha-cha-cha es precioso. Lo único que tienes que tener mucha atención. Bueno, en general, todos los ritmos que estamos trabajando son preciosos. Tenemos es que ir poco a poco educando nuestro oído musical sobre todo, ¿vale? Para que tengamos estos pasitos ahí, ¿vale? Bueno, muy bien. Para la salsa el día de hoy también he seleccionado una pieza de velocidad un poquito más reducida que la anterior clase, a pedido de un par de personas, ¿vale? Pero la técnica sigue siendo la misma. Vamos entonces a recordar nuestra técnica de salsa, ¿vale? Empezamos entonces, ya sabemos, si eres chica, con pierna izquierda en 1, ¿ok? Si eres chico, sería la derecha al frente, pero si estás bailando solo, en teoría daría lo mismo. Entonces vamos, yo lo voy a hacer con izquierda, ¿ok? Tenemos que contar también los contratiempos, ¿ok? Hacemos 1, 2 y 3, ¿ok? Este es exactamente lo mismo que en el cha-cha-cha, ¿verdad? Peso adelante, peso atrás y vuelves al centro, ¿ok? En vez de hacer el cha-cha-cha que acabamos de hacer, lo que vas a hacer es directamente pasar a el balance de peso atrás. Derecha, centro, de nuevo, ¿vale? Entonces es izquierda al frente, peso atrás, izquierda en el centro, derecha atrás, peso al frente y derecha al centro. Y esto se cuenta 1, 2, 3, silencio, 5, 6, 7, silencio, ¿vale? En el silencio es un tiempo que no contamos, así se cuenta la salsa, es diferente al cha-cha-cha, ¿ok?
5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos, frente, centro, atrás y al centro. Frente, centro, atrás y al centro, ¿ok? Espero que esté claro. Vamos entonces ahora con el lateral. Exactamente lo mismo. Abrimos, 1, 2, centro y 5, 6 y centro, ¿vale? Tenemos balance de peso derecha, vuelves a izquierda, cierro derecha, balance de peso izquierda y cierro izquierda, ¿vale? O con la pierna con la que estés. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿vale? En este lateral vamos a cambiar de posición de brazo un poquito. Ya sabemos que la posición de mi brazo es con el codo semiflexionado, un poquito a la altura de las costillas, ¿vale? Es muy importante que mantengas el ritmo también del balance del peso con los brazos, ¿ok? Y aquí vamos entonces a hacer arriba y atrás, ¿vale? Cuando abres, brazo arriba y atrás. Y se cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿vale? Y entonces es un balance un poquito más natural con nuestro paso, ¿ok? Cuando tengamos la música igual va a ser un poquito más fluido. Por último, el paso cruzado hacia atrás, ¿ok? Empezamos entonces igual, misma cuenta. Atrás, 1, peso al frente, 2 y en el centro, 3, ¿vale? 5, silencio, y 6 y 7. Y de nuevo, 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿vale? Entonces, muy importante que mantengas esa cuenta. Podemos implementar, ¿vale? O adjuntar un bracito hacia atrás en este cruzado también, que se ve muy bonito, igual que lo hicimos de manera casi que espontánea en nuestro cha-cha-cha, ¿ok? Sin más preámbulos, vamos con la canción de salsa, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua antes. Recuerden en casa tener una botellita de agua, es súper importante hidratar y también si lo es necesario, una toallita, ¿ok? Bien. Vamos con nuestra salsa. Escuchamos el beat. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Vale? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Frente, centro, atrás, centro, frente, centro, atrás, centro. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Al frente, atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Relajo los brazos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Al frente, al centro, atrás, al centro. Frente, centro, atrás, centro. Pap, pap. Hace grupo que yo soy vamos allá y no lo presento. Lo que te pasa tú me llevas al chat. Relajo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7. 1,
6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Vamos! Al lado. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Abro en el centro, abro en el centro. Abro al centro, abro al centro. ¡Vamos! Lado, centro, lado, centro. Lado. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bracito. Vamos. Eso, chicos. Preparados, vamos a cambiar a la A cruzado atrás, ¿vale? 5, 6, 7, 8 y 1. Cruza atrás, cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cruza. Este ritmo se llama mi atención. Lado bruto. Por el Pacífico que se pasó. Brazo. Bruto. Atrás. Cuenta. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Atrás. Atrás. Bien, preparo, vamos al frente. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Frente, centro y se acabó. Muy bien. Uy, se me coló la sorpresa de hoy, pero bueno. ¿Qué tal esa salsa, chicos? Espero que la velocidad haya sido del agrado de todos. La salsa es muy divertida, ¿vale? Esta tiene un poquito más de beat y por lo mismo nos viene muy bien para bajarle a la velocidad, ¿vale? Poco a poco hay que ir subiéndole un poquito a eso, ¿eh? Vale, muy bien. Seguimos con bachata. No me puse hoy una en la lista, no se me fue hoy. Vamos a buscar una de Juan Luis Guerra. Beban un poquito de agua, por fin. Esta. Y mientras tanto, vamos entonces a recordar nuestra técnica, ¿vale? Muy importante en la bachata. Bueno, como en todos los ritmos que estamos trabajando en esta clase, el movimiento de cadera lateral, ¿vale? Súper importante que recuerden siempre el movimiento respecto a la flexión y extensión de tu rodilla respecto al peso, ¿ok? Vas lado, 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 es muy importante, ¿sí? Si te das cuenta, por ejemplo, en el cha-cha-cha, tan, 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 siempre hay movimiento, ¿vale? En la salsa, como lo vimos ahora, también hay movimiento, es muy importante, ¿ok? Y en la bachata, extra, ¿vale? Porque es muy suavecita, es muy lentita y es lo atractivo justamente de este ritmo, ¿vale? Entonces contamos en izquierda, 1, 2, 3 y contracción, 1, 2, 3 y contracción, ¿vale? Si no tenemos ese acento, no hay bachata. Entonces es muy importante que levantes un poquito aquí, pellizcamos el gordito Michelin, como se dice a veces por acá, ¿verdad? Arriba. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. Abro, cierro, abro y arriba. Abro, cierro, abro, arriba. Y dum, 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 tac. Dum, 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 tac. Dum, 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 tac. ¿Ok? Esta es la bachata en nuestro paso básico lateral. Vamos ahora a recordar nuestro paso frontal. 5, 6, 7 y
1, 2, 3, contracción y 1, 2, 3 y adelante. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, ¿ok? En la clase anterior hemos adjuntado, ¿vale? Hemos aprendido el primer giro en bachata, ¿vale? Como esta es así un poquito más lenta, lo voy a seguir metiendo en nuestra secuencia para que poco a poco vayamos implementando esto también. Ahora, atención chicos, si no me siento cómodo o cómoda haciendo el giro, si me mareo o simplemente ves que es un poquito que todavía me cuesta, no importa, ¿vale? Puedes omitir este giro y simplemente seguir haciendo el paso lateral, ¿ok? Porque son los mismos tiempos. 1, 2, 3, tac, corresponde a 1, 2, 3, tac, ¿ok? Entonces, si quieres, por ejemplo, hacer uno de vez en cuando, porque yo lo voy a decir siempre, pues lo haces. Si quieres descansar en la próxima ronda, no lo haces, ¿vale? Cada uno a medida de sus capacidades. Importante, ¿ok? Vamos a empezar entonces en izquierda, contamos 4 compases y en el quinto giramos. 5, 6, 7 y primero, tac, tac, y 1, tac, tac, y segundo, tac, tac, y 1, tac, tac, stop, giramos en izquierda, espalda recta, pecho afuera, si giramos a izquierda, mano izquierda arriba, izquierda atrás, izquierda al frente y cerramos en contracción para empezar nuestra secuencia ahora por derecha. Y 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, cuarto y último, giramos en derecha y 1, 2, 3, tac, para empezar de nuevo, secuencia en izquierda, ¿ok? Vamos a hacer esto, recuerdo, si no me siento cómodo, si todavía es un poquito más rápido, para mí aguantas, esperas y no es necesario hacer el giro. ¿Qué pasa? Que yo sé que tenemos alumnos que, por ejemplo, presencialmente ya lo estábamos haciendo y para hacerlo un poquito más dinámico y divertido lo podemos hacer, al igual que las personas que lo pillen, porque puedes pillarlo a la primera, lo puedes hacer, ¿vale? Lo importante es pasarla bien y hacer lo que podamos, ¿vale? Escuchamos primero el beat. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. ¿Vale? Vamos. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. Brazo al lado. Ahí un ratito. 1, 2, 3, tac. 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 Abro, cierro, abro arriba. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. 1, 2, 3, tac. Pa, pa, pa. Aplaudo, venga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, aplauso. 1, 2, 3, aplauso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, aplauso. Vamos. Vamos, cuento. 1, 2, 3, 4, giro y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Arriba, giro. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, giro. Pa, pa, pa. Y 1, 2, 3, 4, giro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atención. Pequeñito. Giro, pequeñito. En el sitio, gira.
Un, dos, tres. 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 Brazo al lado. En el mar las gaviotas, con tu piel de abril, y mi bachata en Fukuoka. Aplaudo. Un, dos, tres. Un, dos. Y pose. Pose maravillosa para nuestros bailarines. Muy bien. ¿Qué tal esta bachata? Este no. ¿Qué tal? Espero que esta bachata haya sido del agrado de todos, al igual que la velocidad. Vamos a tomar un pelín de agua y vamos con una sorpresa el día de hoy. Vamos a ver un poquito de cumbia, ¿vale? Esta cumbia es un poquito reggaetoneada, pero la base musical, lo que a ritmología se refiere, es cumbia, ¿vale? La cumbia, como dato de cultura general, es un ritmo originario específicamente del Pacífico colombiano, resultado de la mezcla de los negros, de las personas de color que trajeron los españoles en las épocas de conquista, pues como esclavos, ¿no? Entonces, esta fusión en afro-indígena, ¿vale? Creó esta especie de ritmos, por eso son así un poquito tan tribales, pero pues sabemos que está justo en el Pacífico, ¿vale? Colombiano. Esta cumbia es circulito, ¿vale? Son muchos círculos, ¿vale? El vestuario tradicional de las bailarinas de cumbia y de los chicos es de color blanco o rojo escocés con blanco, y ellas bailan con unas faldas muy grandes, muy bonitas, ¿vale? Y van haciendo así, con mucho movimiento, con cadera, ¿vale? Entonces vamos a asemejar el movimiento de las faldas con los brazos, ¿listo? El chico hace lo mismo, pero con una vela, ¿vale? Encendida, y entonces él va bailando alrededor de la chica con una vela, como iluminándole su danza, y también es una danza como de cortejo un poco, ¿vale? Entonces el movimiento para los chicos es lo mismo, estamos haciendo cardio, son movimientos simplemente para marcar el ritmo, ¿vale? Entonces vamos a empezar aquí en 1, 2, 3, 4 y cambio, izquierda, 1, adelante y atrás, adelante, atrás, adelante y atrás, ¿vale? Después tenemos lateral. Abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Ahí hicimos 4 pasos. Vamos en izquierda, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Entonces es como arrastrando el otro piecito y le vas metiendo ahí, ¿vale? Este va en plano, el que avanza va en plano y el que cierra va en media punta. Y combinamos con unos brazos bien elegantes, ¿listo? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. Cambio, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 1, tac, 2, tac, 3, tac, cuá, y 1, tac, 2, tac, 3, tac, cuá. Y después tenemos, evidentemente, circulitos, ¿vale? Podemos ir haciendo circulitos en nuestro propio eje hacia el otro lado, que estos se parecen mucho también un poquito a los que hacemos en el merengue, pero tenemos mucho más movimiento circular en cadera y ya está. Lo que les dije, esta canción tiene un poquito... está versionada con reggaetón, entonces vamos a tener también un poquito de círculos abajo y alguna que otra cosita que me pueden ir siguiendo, ¿vale? Vamos a poner música. Ahí está, vamos allá. Inhalamos, círculo, al lado, 1, 2, 3, 4, lado, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, al lado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Giramos, giramos, círculo arriba.
señorita. Cambio. Que tiene el área abdominal que va a explotar. Reggaetón. Abajo, vamos. Como Valentino. Yo sé que a ti te gusta el rock latino. Te vuelve el reggaetón, se te mueve con los intestinos. Por debajo de la Círculo, vamos. y te saca los de idiota. Y al frente. Tú sabes, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3. Al lado. Y 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos. Arriba. Círculo. Súbete la mini falda hasta la espalda. Súbete la deja el Cambio. y ahora vamos a bailar por toda la alta. Reggaetón. Lado. Abajo, vamos. Círculo. Arriba. Cambio. Círculo. Arriba. Y abajo. Doble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Con un poco de aguacate para cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, sal del closet, destápate, quítate del esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Venga, cumbia, adelante. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3, 4. Giro. Salte del closet, destápate, quítate del Giro. deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levanta. Al lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reggaetón. Abajo, abajo, abajo. Vamos. De nuevo. Círculo. Cambio. Inhalo. Y exhalo. Eso. Muy bien. ¿Qué tal esa cumbia? Yo sé que a más de uno por ahí le gustó la canción, que antes la hacíamos. Muy bien, bebemos un poquito de agua. Y vamos con la última de hoy, que también sé que les va a hacer muchísima ilusión. Vamos a hacer una rumba de rosario, ¿vale? En esto sí les tengo que explicar un poquito lo que vamos a hacer. El pasito es el normal de rumba, ¿vale? 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, ¿vale? Y vamos con nuestros bracitos, así, bien españolitos, con muñequitas, vamos por el centro, vamos por el ladito, inhalamos, ¿vale? Saquen ahí esa vena española, que aunque somos gallegos, bueno, yo ya me siento como gallega. Sé que a mucha gente le gusta muchísimo este rollito, así bien, ¿vale? La canción dice marcha, ¿vale? Entonces vamos a hacer marcha, marcha, queremos marcha, marcha. El mismo que estábamos haciendo casi todo el tiempo, lo único que le metes un poquito ahí de taconeo, ¿vale? Y cambiamos al otro lado, marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Y giramos, ¿vale? El giro así un poquito gitanillo, flexionado y también circulito, ¿vale? Ya no tan arriba como el de la cumbia, pero sí abajo, ¿listo? Marcha, marcha, queremos marcha y repetimos en el otro lado, ¿vale? Eso es. Después dice hacia adelante, pasitos, ¿sí? Y aquí el pasito de la camisa,
¿vale? Tacatá, 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 tacatá. 3 saltitos hacia atrás y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Lateral, lateral, ¿vale? Y me van siguiendo y también ustedes pueden hacer sus propios pasos allí en casa que seguramente se les da muy bien, ¿ok? Vamos a poner la música. Arriba, manita, 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 manita. Derecha. Cambio. Mirada, sigue la mano, importante. Con la rumba catalana. Arriba. Ambos. Al centro. Y 1, 2, 3, 4. Cambio. Círculo, arriba va. Cambio. La camisa. Vamos. ¡Arrumba! Arriba. Ambas. Mano en el centro, vamos, vamos. Derecha. Mirada, sigue la mano. Pose. 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 Cambia al lado. Miramos. Cambio. Trompeta. Mirada, sigue la mano, vamos. Al lado. Al frente. La cabeza. Marcha. Cambio. Giro. Cambio. Rumbita ahí. Manito al centro. Up. Y. Cambio. Ladito. Y finales. Muy bien. ¿Qué tal esta? Muy bien. Aplauso para todos. ¿Estuvieron enrumbaditos ahí en casita? Marcha. Esta es buenísima. Me encanta esta canción. La próxima la repetimos. A ver, escriban ahí en el chat si quieren repetir esta. Recuerden que siempre estamos leyendo todos los comentarios para poder hacer mejor nuestro trabajo y que podamos disfrutar de nuestra clase online, que nos facilita este espacio de afundación. Bueno, muy bien, llega el momento de estirar. Vamos a estirar.
Inhalamos bien grande arriba, vamos a bajar nuestro ritmo cardíaco. Exhalamos y relajamos. Súper importante el cool down, o sea, esta parte del estiramiento para que no tengamos dolores, tirones o incluso agujetas, ¿vale? Inhalamos grande arriba, suavecito. Exhalamos. Bueno, muy bien. Punta del pie mirando hacia el techo. Inhalamos grande arriba y bajamos, ¿vale? Si bajamos hasta cuádriceps, perfecto. Si puedes bajar a rodilla, aún mejor. Si llegamos a la pantorrilla, fantástico, ¿vale? Y si tocamos la punta del pie, aún mejor, ¿vale? Si estamos bajando correctamente, tenemos que estar sintiendo el tirón en el tendón Aquiles, la musculatura del gemelo, y también puede llegar un poquito a nuestra lumbar, ¿ok? Vamos a cambiar. Punta del pie hacia arriba, inhalamos bien grande. Exhalamos. Y bajamos hasta donde puedas, recuerda, espalda bien recta, muy importante. Recuerda, tendón Aquiles, musculatura del gemelo, tienen que estar tirando primordialmente. Fantástico, vamos hacia arriba, relajamos un poquito. Si tenemos una mesa al lado, una silla o incluso una pared, por favor, agárrate para mantener el equilibrio. Vamos a estirar nuestros cuádriceps, espalda recta, abdomen fuerte, rodillas juntas, talón a la nalga. Inhalamos y exhalamos continuamente. Eso es. Suavecito bajamos, ¿ok? Y vamos a cambiar de la pierna. Recuerda mantener el equilibrio si lo necesitas, ¿vale? Rodillas juntas, espalda recta, abdomen fuerte, talón a la nalga. Inhala y exhala. Eso es. Suavecito, dejas caer la piernita. Relajamos, sacude, activando circulación, ¿vale? Separamos un poquito nuestras piernas. Inhala grande arriba. Exhalamos. Brazada por encima de la cabeza y vamos a ir en el lateral. Estiramos todo nuestro costado. Es súper importante este estiramiento, ¿vale? Pecho al frente y bajamos lo máximo que se pueda bajar. ¿Ok? Nos mantenemos ahí. Cambiamos. Vamos hacia el otro lado. Espalda recta. Eso. Muy bien. Relajamos. Estirar nuestra lumbar. Levantamos el talón, ¿vale? Inhalo grande arriba y vamos en una esquina. La misma pierna y la rodilla que está flexionada. Hundimos el pecho, encorvamos la espalda y tiramos en la diagonal, ¿vale? Muy importante sentir ese estiramiento justo en la lumbar, ¿ok? Este estiramiento lo podemos hacer las veces que queramos durante el día. Si tenemos problemas de lumbalgia, ¿vale? O si mantenemos mucho tiempo sentados o al contrario, mucho tiempo de pie, esto relaja muchísimo la zona sacrolumbar, ¿vale? Vamos al otro lado, levantas el talón, hundo pecho, encorvo espalda y vamos ahí. Eso es. Súper. Regresamos. Descansamos. Cruzamos un brazo y el otro viene por afuera y vamos a presionar, ¿vale? Para sentir ese estiramiento justo aquí en hombrito, ¿vale? Muy importante que sepas que estás estirando.
Y si no tira, no lo estamos haciendo bien. Los estiramientos tienen que tirar, ¿vale? Después de ese tironcito, que puede ser no muy agradable al inicio, viene el beneficio para el músculo, ¿ok? Relajamos, así que tire un poquito, chicos. Estos son dolores buenos. Los dolores buenos hay que cogerles cariño porque o me generan resistencia, hablando muscularmente, o en el caso del estiramiento, va a evitar que acumulemos ácido láctico en las fibrosidades musculares y eso evita que mañana tengamos agujetas, ¿vale? En caso de que tengamos agujetas, el mejor secreto, las agujetas se quitan con más agujetas, ¿vale? Entonces mañana otra parranda te echas ahí en tu casa. Vamos con cuellito. Muy importante, estiramos todo el trapecio, espalda recta, abdomen fuerte, pecho afuera. Esa postura, chicos. Cambiamos. Eso es, que estiremos bien, bien, bien. Eso es. Vamos ahora, ambas manitas detrás de la cabeza, espalda recta, pecho afuera, abdomen fuerte y empujamos bajando la mirada hacia el suelo. Inhala y exhala constantemente. Sentimos cómo tiramos de la nuca, ¿vale? Bien, en esta misma posición quiero que lleves la mirada y el mentón hacia una esquina, pero seguimos mirando en el suelo. Este tirón es diferente. Son las fibras del trapecio que suben hacia occipital, es decir, hacia la nuca. Este estiramiento es fabuloso si tenemos contracturadas las cervicales, ¿vale? Inhalo y exhalo. Vamos hacia el otro lado, vamos hacia la otra esquina. Eso es, muy bien. Y relajamos. ¿Qué tal, chicos? Inhalamos grande arriba. Todos los beneficios de la danza de hoy en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Exhalamos estrés, tensión, preocupaciones y malos rollos afuera. Inhalamos grande arriba. Salud en nuestro cuerpo, en nuestras células. Exhalamos enfermedades y dolencias afuera. Y por último, inhalamos mucha alegría, sonrisas, felicidad, fiesta, danza, celebración, toda la energía de la clase de hoy. Exhalamos tristezas, depresiones, amarguras. Y muchísimas gracias a todos, aplausos, un beso. Nos vemos el próximo viernes.